próxima semana tenemos la parte número 2 de esta misma evaluación, esta misma materia. Las normas de nuestra sesión online, por siempre, la asistencia y conducta, similar a una clase presencial, los micrófonos en silencio mientras se explica, pero si alguno tiene alguna duda, por favor, abra su micrófono, no hay ningún problema para conversar. En lo posible, sí, utilicemos el chat y ahí vamos revisando todo lo que haya que analizar. Todos participan, siempre estar preparado para responder las preguntas, tener su cuaderno a mano y lápiz para tomar los apuntes y siéntase cómodo, obviamente, de moverse en algo que necesite. ¿Ya? Módulo 9, mantenimiento de red de acceso y banda ancha, más conocido como MRA para nosotros. Unidad 1, configuración básica de router y switch, el resumen de la unidad número 1. Los objetivos de la clase de hoy es conocer la estructura del direccionamiento en IP versión 4 y IP versión 6, calcular las subredes mediante VLSM, ¿ya? Y por eso aislé esta parte 1 porque va a ser, la verdad que va a ser casi puro VLSM, porque la prueba tiene VLSM y si no lo saben desarrollar va a estar toda la parte del direccionamiento malo, ¿ya? Entonces me interesa que el VLSM esté bueno, porque si ustedes se equivocan en la dirección IP, las rutas van a ser distintas, las direcciones IP van a ser distintas, todo va a ser distinto. Entonces necesitan cuadrarse bien con la parte del direccionamiento. Conocer las aplicaciones de CIDR, que es como sumarización, asignar dirección IP versión 4 y IP versión 6 a interfaces y equipo de comunicaciones terminales. Aunque este último objetivo lo podemos revisar en las siguientes unidades, no hay problema ahí. Introducción entonces a la estructura del direccionamiento de IP versión 4. Nosotros sabemos que en IP versión 4 trabajamos con 32 bits, ¿ya? Sin embargo, para facilitar el uso de nosotros las personas, obviamente, esto se dividió en un esquema que se le llama decimal punteado, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos grupos de 8 bits, denominados bytes, ¿ya? Y estos se subdividen por separaciones de un punto y se van pasando a números decimal. De ahí que viene, por ejemplo, el 192, 168.1.25. Entonces separamos estos 8 bits, que finalmente los podemos traspasar o transcribir a decimal, ya creando un número que para nosotros es más común. La máquina obviamente va a trabajar con esto y nosotros como personas vamos a trabajar con esta descripción de decimal punteado. 32 bits es, obviamente, si aquí tenemos 8, más 8, 16, más 8, 24, y más 8 serían los 32 bits que se trabajan en IP versión 4. La máscara de subred. La máscara de subred, y aquí hago uso a la memoria de ustedes, ya que ustedes son los que tienen que manejar esto completamente. Es importante entender la notación binaria para determinar si dos hosts están en la misma red o una dirección IP de dirección jerárquica que consta de dos partes, ¿ya? Entonces, todas las direcciones IP constan de dos partes. Tenemos una que se llama la porción de red y tenemos otra que se llama la porción de host. ¿Quién hace esta división? Esta división la genera la máscara de subred. Entonces, todo lo que aparece en 1 dentro de la máscara de subred corresponde a la porción de red y todo lo que esté en 0 en la parte de la máscara corresponde entonces, va a ser el corte y todo lo que esté de este corte hacia la derecha va a corresponder a la porción de host. Los bits dentro de la porción de red de la dirección deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen en la misma red. ¿Qué significa eso? Que todo, ¿cómo sabemos que está dentro de una misma red? Porque toda esta porción de red va a ser igual, ¿ya? Y la porción de host obviamente es la que cambia porque es la dirección que le vamos a asignar a cada dispositivo. Los bits dentro de la porción de host de la dirección deben ser únicos para identificar un host específico, ¿ya? Los prefijos de red, los prefijos es como nosotros, la notación en cómo nosotros escribimos las máscaras de su red. Por ejemplo, escribimos 192.168.100.0 máscara 24 o slash 24. Ese 24 es la transcripción entonces de ese número en binario, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos dos puntos. Lo primero es saber pasar números de decimal a binario y de binario a decimal, ¿ya?
Y lo segundo es hacer la transcripción de las máscaras, ¿ya? Entonces, aquí, ¿alguno se acuerda cómo realizar esta transcripción de las máscaras? Porque yo entiendo que binario es más fácil, pero de las máscaras, por ejemplo, si le digo máscara 27, ¿cuál es la máscara 27 en decimal punteado? Aquí estamos viendo que, por ejemplo, la máscara 24 es igual a 255.255.255.0, ¿ya? Entonces ustedes haciendo uso de su cuaderno, que yo sé que ahí están todos con su cuaderno al día, ¿ya? Con todas las presentaciones, con una carpeta totalmente ordenada, y aprovechando ahora que tenemos la tecnología, entonces en el chat necesito que me digan cuál sería la máscara 27 en el esquema decimal punteado, ¿ya? Máscara 27. Búsquenlo, revísenlo y me responden para ir revisando y poder continuar. Si no saben hacer esto, nos tenemos que detener y explicarlo paso a paso. Por eso es importante de que lo vayamos analizando. Hasta ahora nadie, ¿no? ¿Algún valiente? ¿Una valiente? 224, no me acuerdo. Ya, 224, ya, pero completa, ¿cuál sería en este caso una máscara 27? 255, 255, 255.224. Súper bien. Ya, aquí tenemos entonces algunos que sí se acuerdan y tenemos otros que les cuesta un poco más. Ya, cuando trabajamos y aquí los que tengan estas lagunas mentales, les voy a pedir que tomen mucha atención, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un esquema de direccionamiento en binario, ¿ya? Binario, en que vamos a trabajar y, por ejemplo, cuando nosotros asignamos una máscara 24 dentro de las redes, máscara 24, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que tiene números 1 de izquierda a derecha en esa subred, ¿ya? Entonces lo vamos a presentar aquí, por ejemplo. Nosotros tenemos una subred máscara 24, significa que nosotros todo esto va a ser en binario y obviamente esta imagen va a presentar 1, 1, 1, 1. Va a presentar 24 números de aquí hasta allá, de izquierda a derecha. Y cada uno de estos ustedes saben que tiene una posición, ¿ya? O un valor posicional que nosotros le vamos asignando en binario. 3, 7, 8. Y aquí vamos a colocar el punto, ¿ya? Y aquí tenemos 8 más. Y sentar, y aquí también vamos a colocar un punto. Tranquilo, Javi, ahí ya voy a agrandar. Yo sé que está esperando esa parte. Ya, aquí, listo. Entonces vamos a tomar todo esto, lo vamos a dejar ahí. Vamos a agrandar esto también para que todos puedan ver. Ya. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una máscara 24, ¿ya? Ahí avísenme si se ve o todavía no. ¿Sí? Ya lo vemos bien, entonces. Ya ahí se ve mejor. Ya, máscara 24. Entonces, significa que nosotros vamos a tener puros bit 1 de izquierda a derecha. Recuerden eso siempre, de izquierda a derecha. Entonces partimos 1, 2, 3, 4 y hasta aquí llevamos 8, 16, 18 y esto van a ser en 0. ¿Ya? Y nosotros antes trabajamos con una regla que la voy a buscar aquí, esta imagen. Esta imagen es importante para nosotros.
¿ya? Donde cada posición, entonces, tiene su valor. Por ejemplo, el 2 elevado a 0, que va a ser este, vale 1, el 2 elevado a 1 vale 2, este vale 4, y así. Entonces, cada uno de estos números va tomando una posición, y por eso que la máscara 24. Entonces, por ejemplo, este número, que es 2 elevado a 7, porque 0, aquí 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 7. Entonces, este toma la posición de 128, 64, de 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Ya? Va tomando esa posición. Profe, consulta por qué el 256 no. Porque el 256 ya es el 2 elevado a 8, por lo tanto vendría a ser el bit 9, por ejemplo. Si parte aquí, Ya. vendría a ser ese. Y como nosotros, el esquema decimal punteado solamente tiene 8 bits, ¿ya? Y si no, los números se nos agrandarían mucho, porque si yo sumo todo esto, me da igual 255. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo esto es igual a la suma de esto. ¿Ya? Entonces, así es como va quedando este esquema. Y por eso que esta, por ejemplo, va a ser 255. Y si yo esto, obviamente lo... ¿Ya? Y aquí va a valer 0. Ahí sí. Y vamos a achicarlo un poco. Ahí está. Ya. Ahí sí. Aquí ya tenemos el orden. Entonces, máscara 24 va a ser igual entonces a todo esto que nosotros estamos viendo acá. Entonces, la máscara 24 significa que tengo 24 números bit de izquierda a derecha. Si yo eso lo paso a decimal, cada valor va tomando un valor de decimal, ¿ya? Entonces, y al sumar todos estos números me da 255. Por eso, ahí. Entonces yo, por ejemplo, les pregunté a ustedes cuál sería la máscara 27, ¿cierto? Entonces, máscara 27 también lo vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, sería, hasta ahí vamos bien, eso vamos bien, aquí vamos bien, pero aquí tenemos 24, entonces sería 25, 26, 27. Por lo tanto, estos si están en 1, van tomando la posición que le corresponde. Entonces, este valdría 128, ese valdría 64 y este valdría 32. Y de ahí es que nace que la máscara 27 es igual a 255, punto 255, punto 255, punto 224. Esa es la forma en cómo nosotros traspasamos entonces de un slash o una máscara a un sistema decimal punteado. ¿Se entiende? Esto es importante para revisarlo. Entonces ahora que ya todo más o menos, y me interesa quién dijo que no había visto, Jordan. Jordan, si yo le digo entonces ahora, con este ejemplo similar, pero usted va a hacer la máscara 20. ¿Cuál sería la máscara 20 en decimal punteado? Como ustedes están todos con cuadernos, yo les voy a ver que empiecen a trabajar y que me digan cuál sería entonces la máscara 20 en este caso. ¿Ya? Máscara 20, ¿cuánto sería en el esquema decimal punteado? Vayan haciéndolo en su cuaderno y Jordan, espero su respuesta aquí en el chat para que la podamos revisar. Profe, tengo una duda. Ya, ¿cuál es la duda? Ya, si en el 27, en el último le sumó el 1, 1, 1, las 3, entonces en el tercero se le restan. ¿Cómo en el tercero se le restan? Ahí me En perdí. el tercero, 255. Aquí, este es el tercero. Sí. Primero, segundo, tercero. Sí, porque daría 20 hasta el 16, según lo que pienso yo.
No sé si es así. Ah, ya, a ver, vamos revisándolo. Entonces, tenemos 20, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? Que tenemos que tener 20 de izquierda a derecha, Sí, ¿sí? Ya, hasta aquí llevamos 8. ¿Hasta aquí cuánto llevaríamos? 16. Ya, Y luego hay 17, 18, 19, 20. listo. Y Hasta todo el esto se 16. convertiría en 0. En puro cero. Listo. Todo lo que tiene 0 arriba, entonces abajo tiene un valor de 0, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces ahí, este sería el esquema entonces de una máscara 20. Te das cuenta que todos los valores están en 1 y tienen su valor posicional. Y aquí obviamente todos los que tienen en 1 tienen su valor. Y de ahí lo que hace es sumar todo esto. Entonces la máscara 20 sería igual a 255.255.255.0. ¿Se entendió? Profe, ¿y por qué no 255.240.0? ¿Por qué no puede ser así? Eso mismo iba a preguntar. ¿Cómo 255.255.240.0? Así es, pues. Porque así mismo se ve, po. Sí, así es, miren. Ah, pero Ahí, es que usted ahí. estaba diciendo que era 255.255.255.0. Sí, po. Ah, no, me equivoqué. Es 2.5. Es como se ve aquí reflejada. 2.5, 255, 240 y 0. Ah, ya. Ya, esa sería la máscara 20. Ya, máscara 17. ¿Cómo la harían ustedes la máscara 17? Ya, ya está aquí. Voy a colocar solo máscara 17. Listo. Ya, ¿cuánto sería? 255, 255, 128.0. Genial. Ya. Ah, estoy dado. ¿Estás listo? Bien, bien, Jesús, súper bien, Liani. Estamos dados al éxito, como se dice. Ya, ando buscando algo que les quiero presentar. Ya, yo también dentro de la materia que les acabo de subir, subí esta tabla. Está en inglés, pero es totalmente entendible, ¿ya? No se preocupen. Entonces, por ejemplo, aquí dice cómo traspasan los números a binario, ya que es lo mismo de las máscaras, si se dan cuenta. Y acá, por ejemplo, dice que una máscara 32 en decimal punteado es igual a 255, 255, 255, 255. ¿Están todos de acuerdo? Sí, no. Ya. Entonces, por ejemplo, máscara 24 está diciendo que 255, 255, 255, 0. Address significa la cantidad de direcciones IP que puede tener esta máscara. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, la máscara 20, que nosotros también le hicimos, dice 255, 255, 240, 0. Máscara 17, que fue la que ustedes resolvieron rápidamente. Entonces, esta hoja yo también se la subí dentro de la materia a ustedes para que la puedan revisar. ¿Ya? Así que aquí tienen una ayuda memoria en cuanto a esto. Y esta es como la división, si nosotros tomáramos una porción única, máscara 24, por decir algo, una torta viene a ser máscara 24. Cuando nosotros tenemos máscara 25, es como que partiéramos la torta por la mitad. Entonces tendríamos aquí 128 bits, acá 128 bits. Si fuera máscara 26, sería un cuarto. Máscara 27, un octavo, y así obviamente va creciendo o va subdividiéndose esta especie de torta con números de porción. ¿Ya? Así que esta información también la tienen dentro del Classroom, ¿ya? Aquí está esta información también. Profe, ¿y los wildcard qué son? Las wildcards las vamos a ocupar en OSPF, así que en el segundo semestre vamos a ocupar esta parte de aquí, ¿ya? Y también la vamos a ocupar para Access List, así que por ahora apréndanselas si quieren o búsquenle la lógica. En realidad la wildcard de forma muy lógica y como para sacar el número solamente, es como a 255, 255 restarle este número de acá. Por ejemplo, si yo tengo 255, 255, 255, 255 y le resto
esta máscara de acá, si se dan cuenta, 255 menos 255, 0, 0, 255 menos 255, 0, y 255 menos 254, 1. ¿Ya? Entonces, por eso va cambiando. Ya que se llama que es como la dirección, muchos le nombran como la máscara al revés. ¿Ya? Así de simple. El tema es, en Excel ahí ya tiene otra lógica de aplicación, pero de cálculo es así. Ya. Entonces, las máscaras ya las tenemos resueltas. Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Para pasar números a números de decimal a binario, también ustedes ya tenían esto totalmente adquirido, por lo que yo recuerdo, que era lo que nosotros hacíamos. Ya de hecho tenemos una clase de esto, donde fuimos pasando cualquier número de un esquema decimal a un esquema en binario. ¿Sí? Ya, entonces nosotros primero lo pasábamos a decimal y después obviamente en otro proceso lo hacíamos hexadecimal, pero aquí no lo requerimos. Esto también tienen que tenerlo claro. Por ejemplo, cómo hacemos que 240 en binario o 34 en binario. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo pasamos números desde decimal a número binario? ¿Era sumando, no? Sí, era lo mismo de las posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, si esto hubiese estado ahí, ¿ya? En valor posicional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer el 34, ¿me sirve el 128? No. ¿Me sirve el 64? No. ¿32? Sí. ¿Y a 32 cuánto me falta para llegar a 34? 2. Ahí sí. Entonces aquí sería el 2. Listo. Entonces 34 en decimal es igual a ese en binario. Profe, ¿y cómo se pasaba a hexadecimal? Ya, de hexadecimal, aunque no va a entrar en la prueba, ¿ya? Pero hexadecimal, como tenemos dos columnas, en este caso yo pinté las columnas de rojo, que van a ser estas 4 primeras. Entonces, traspaso ahora todo esto a número hexadecimal. ¿Qué significa esto? Este vale 1, 2, ¿ya? Este vale 4 y este vale 8. Como el único que está encendido aquí es 2, el número que va a valer acá va a ser 2. Y en el caso de acá, lo mismo. ¿Cuál es el número que está encendido en realidad? El número 2, porque tiene la posición del 2, sería 2. Entonces, 34 en decimal es igual a 00100010 en binario y es igual a 22 en hexadecimal. Ah, ya está, no me acordaba. ¿Ya? Esa es la forma de transcripción de decimal, binario, binario, hexadecimal. Y si quieren ¿Cuál es el otro, profe? otro, ya, por ejemplo, el 221, ya, el 128, ¿lo necesitamos para hacer Sí, esta parte? Ya, 128. 128. 64, ¿lo necesitamos? también. Ya. ¿Y cuánto ya llevamos? 128 más 64, ¿cuánto es? 192. Bien, ya. Ahora, 192 más 32, Mm, No me paso. se pasa, ¿cierto? Porque llegaríamos a 224. Sí. Ya, entonces llevamos, por ejemplo, lo voy a ir anotando aquí para que se les vaya haciendo más gráfico. 64, y aquí voy a ir sumando. Esto es igual a la suma de todas estas cosas. Ya, llevamos. Entonces, si por ejemplo hubiésemos ocupado el 32, nos pasábamos porque llegábamos a 224. ¿Ya? Entonces el 32 no nos sirve, por eso 0. 16, ¿me sirve? Sí, Sí. 8 también. Coloquemos. también. Y ahora ya llevamos en 216. El 4, También. bien. ¿Y El cuál 2 nos no, falta? el 2 Y no, el, y el y 1 el sí. 1, sí. Ya, listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí. Y con eso hacemos los 221. Ya. Ahora Ahora, tenemos que pasarlo a hexadecimal. Entonces recuerden, la columna del lado o la mitad del lado derecho va a ser el número hexadecimal del lado derecho y la mitad del lado izquierdo va a ser la columna hexadecimal del lado izquierdo. Entonces, ahora, esto por ejemplo, vale 1 más 4 más 8. ¿Cuánto sería Son eso? 12. 12.
¿Sí? Y el número 12, ¿cuánto vale en hexadecimal? C. Sí. C. Entonces aquí sería la letra C. Ah, sí, me acuerdo de esto. Yo Cuando me no. sentaba. Sería CC, porque al otro lado igual es 12, po. Y al otro lado también es 12. Entonces CC es igual a 221. Esto en Ah, el otro lado decimal, igual es 12, profe. claro. En este caso digo cuadradito. Ah, ya. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Por ejemplo, el 224 facilito. Porque el 224 ocupamos el 1, ocupamos ese, ocupamos ese. Todo lo demás es 0. Entonces en hexadecimal, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale si tengo puro 0? 0. 0. Y en el lado de acá, recuerden que es como la mitad, por lo tanto sería 8 más 4 más 2. Serían 13. Está No. buena para las matemáticas, 8 más 4 más 2. Serían 14. Ya, 14, ya. Y 14 en hexadecimal, entonces sería E0. ¿Ya? Aquí ya por lo menos ya se acordaron cómo pasar entonces un número de, ¿cómo que se llama? De decimal a binario, que esta sí va a entrar ahora en el ejercicio y en la prueba después. Y hexadecimal no vamos a hacer esta conversión porque no la necesitamos para la evaluación, ¿ya? Para esta por lo menos. ¿Ya? Hasta ahí entonces. ¿Estamos bien con el recordatorio? Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Estoy colocando acá para ir viendo los chats. Ya. Ya, y acá, bueno, habla sobre los prefijos de la red. Entonces, dependiendo de la máscara, si por ejemplo indicamos que la máscara 24 significa que llega hasta aquí. Todo lo que está en naranjo en este caso corresponde a red y todo lo que está en azul corresponde a dirección de host. ¿Ya? Entonces la máscara es la que hace la división y la que finalmente dice todo lo que está hacia la izquierda de la máscara va a corresponder a la porción de redes y todo lo que está hacia la derecha de la máscara va a corresponder a la porción de host. Profe, mi consulta es ¿por qué aparece, o sea, el por qué está el 10 ahí? ¿Por qué está el 10? ¿El primero? Sí, ¿por Porque qué 10 es uno la después? red, es la red que nosotros te entregamos. Entonces, Ah, en el ejercicio, yo les voy a decir, esta red va a partir en la 192.168 o en la 172 o en la 10 o en la 20. Esa es la ya, parte ya, que te dicen. ya. Y esto lo demás lo que tú tienes que calcular. Lo que es la primera IP, ¿ya? ¿Ya? La ¿Ya? última, la del broadcast y obviamente la cantidad de hosts que va a mantener esa red. Ya. ¿Ya? De hecho, uno de los ejercicios que tenemos que desarrollar es así. ¿Ya? Ya, profe. Dirección de red, la dirección de red es la dirección de manera estándar que hace referencia a la red, en realidad es cuando están todos los bits en cero, todos los bits del lado de los hosts en cero. La dirección de host son todas las direcciones utilizables, de la 1 hasta antes del broadcast, ¿ya? Y la dirección de broadcast es la última, es cuando toda la porción de host está en unos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, estamos viendo cómo están implementadas. Por ejemplo, dirección de red, entonces vendría a ser cuando esté todo esto en cero. Dirección de host va a ser la .1, la .254, la 12, la 11, etcétera. Todos esos son de host porque están habilitados o entregadas a un usuario. Y el broadcast es finalmente cuando están toda esta porción en unos. ¿Ya? Y aquí hay ejemplos de direcciones IP privadas y direcciones IP públicas que ya es parte de la materia que ustedes han revisado. Concepto de subredes. Las subredes permiten maximizar el espacio de la dirección IP versión 4, ¿ya? Reduciendo así la forma y el tamaño de las tablas de enrutamiento. ¿Qué significa esto? Antes nosotros trabajábamos con algo que se llamaba con clase. Entonces nosotros estaba la máscara 8, la máscara 16 y la máscara 24 y se acabó. Entonces, ¿qué pasaba? Si usted quería ocupar una red con 500 hosts, en vez de darle una red para 512, por ejemplo, que es lo que hacemos ahora, se le asignaba inmediatamente una máscara 16 que servía para 32.000 y tantas IP. ¿Ya?
Entonces, el agotamiento de la dirección IP pública fue muy rápido y por eso se pasó a este concepto de la subred, en dar a cada uno más o menos lo que requería según la porción que estaba trabajando. Por ejemplo, aquí. Entonces, en vez de asignar máscara 24 a este de 50 hosts, nosotros asignamos algo que sea lo más cercano a las necesidades de este usuario, ¿ya? Para eso, hay un cálculo de subredes, ¿ya? Que es segmento de dirección IP, puede ser utilizado. Por ejemplo, se tiene la dirección IP 10.1.1 máscara 24, desde el cual se pueden asignar 224, o sea, 254 IP, que es 2 elevado a n menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque le restamos, aquí dice, le restamos la dirección de red y la dirección de broadcast. ¿Se acuerdan que esas dos no las ocupan los computadores? No se pueden utilizar, entonces cuando hablamos de direcciones de host, son las IPs válidas, ¿ya? Las que pueden ser asignadas a PC, a tablet, a smartphone, la que podemos asignarle a un dispositivo. Cambio, la IP de red y la IP de broadcast no se la podemos asignar a nadie, ¿ya? Porque son únicas de cada red. Aquí aparece el paso a paso de cómo se va haciendo estas subredes, que nosotros lo analizamos en detalle, y más que explicárselos paso a paso, prefiero que hagamos una pequeña revisión para refrescar la memoria, ¿ya? Y así vamos avanzando más sólido a lo que tenemos que revisar ahora. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver va a ser el que ustedes tienen acá. Espérenme, Dame un segundo, Ya, ahora sí, vamos a agrandar esto para que todos lo puedan ver. Ya, ¿se ve bien? Sí, profe. Ya. Sí. Sí, respondiéndome el Javi, yo estoy seguro que se ve bien. Ya, entonces, este va a ser, por ejemplo, va a ser de hecho el ejemplo que les entrego a ustedes para que desarrollen el ejercicio. El tema es cómo llego yo a esta información. Entonces la voy a borrar y después vamos a corroborar qué estamos haciendo y por qué. Entonces, por ejemplo, dirección significa la dirección IP y el prefijo, ¿ya? Entonces, pasar la dirección IP a binario es lo primero. Entonces, tenemos que, lo primero, pasar el 190 a binario, ¿ya? 190, 200, el 56 y el 3. Entonces, ustedes que ya son unas máquinas para hacer esta conversión, vamos a colocar aquí, vamos a llevar en esta tablita que es más fácil para poder hacer el cambio. Y vamos a traspasarle, entonces voy a borrar eso y voy a dejar 200, era 190, 200, ¿qué hoja estaba? En esta. 156 y 3. 156 y 3. Entonces tenemos que primero pasarlo a binario. Ya, si yo tengo esa red, 190, ¿me sirve el primer bit? Lo más probable es que sí, ¿cierto? 128. Si coloco el 64 me pasaría porque llegaría a 192. Sí. Entonces es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Yo entiendo que ahí estaríamos con el número en binario. Confírmenme ustedes. Sí, está bien, profe. 128 más 32, 160, 176, 184, 184, 100. ¿Sí? ¿Están seguros que está bien? 128, Ahora no. 128 más 32, 16, 8, 4 y 1.
Da 189, me dice que está bien. Ahí sí, Puse el 2. ahí sí. Entonces, ese sería el número en binario. ¿Ya? Lo vamos a copiar para validar nomás que lo llevemos bien y lo vamos a colocar acá. Aquí, ya lo voy a poner aquí. Entonces sería 1.0.1111110. Entonces 190 sería 1, 0, 1, 1, 1, 1, y 4, 7, 8. Punto. Después el 200 en binario. ¿Ya? Después el 156. Después el 3. Y por último, ya la máscara. Que la máscara la hacemos en la parte inferior. Ya, la máscara es más fácil. Y por ejemplo, si es máscara 24, nosotros sabemos que son 24, 1. Sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y después puro 0. Hasta llegar a 32. ¿Ya? Profe, ¿puedo explicar otra vez esa parte? Porfis. ¿Cuál? ¿La de la La que hizo recién. del binario o la de la dirección IP? La de la máscara del binario. Ya, la de la máscara es lo mismo que explicamos en esta hoja. Por ejemplo, si era máscara 24, significa que son 24 unos de izquierda a derecha. Ah, ya, profe. Ya. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice acá. La máscara, entonces coloqué 24 unos de izquierda a derecha. Si la máscara, por ejemplo, fuera 20 en este caso, yo tendría que haber puesto 20 unos. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ahora sí capté. Ya entendí. 24. ¿Ya? Entonces eso, para que vayan realizando eso. Después, ya. ¿Se acuerdan que la máscara dijimos que dividía lo que era la porción de red y la porción de host? En este caso vamos a dejar la porción de red, la voy a dejar azul para que sea más visible, por decirlo de una manera. Ya. Vamos a dejarla azul y la parte de host lo vamos a dejar en rojito. Ya. Entonces ahora, nosotros cuando nos piden máscara ahora a decimal, obviamente es 255, ¿cierto? Porque 1 por 1 por 1, 1. Si todo esto lo paso a decimal, ¿cuánto me da? 255. 255, 255.0. Sí. La IP de red. La IP de red, recuerden que la IP de red es cuando están todos los bits en cero. ¿Ya? Toda la parte de host tiene que estar en cero, por lo tanto este tendría que pasarlo a cero. Toda esta parte porque la máscara me indica ahora que todo esto también corresponde. ¿Qué pasó? Me indica que todo esto también corresponde a... Ahí sí. Ya, que toda esta parte también corresponde a host. Toda la última parte. Entonces todo esto viene a ser host. Ya, ¿qué me dice la regla? Que todo lo que es la IP de red tiene que estar toda la parte de los bits en cero. ¿Ya? Toda la parte de los hosts tiene que estar en cero. Por lo tanto, mi IP de red sería 190, 200, 156.0. Esa sería mi IP de red. ¿Ya? La IP después 150. Después la última IP de host, ¿ya? Que vendría a ser la última válida. Profe, ¿es 255 o 200? Se equivocó, profe. 200. Ahí sí. Yo ya estaba confundiendo ya. Sí. Ya. Y ahí tenemos la IP de red. Después, la primera IP. ¿Qué nos dice la primera IP? La primera IP indica de que la porción de host tiene que tener todos en cero a excepción del último. ¿Ya? Entonces, como que yo traspasara todo esto a cero menos el último. Por lo tanto, terminaría en 1. ¿Ya? Entonces sería 190.200, 156.1.
Después la última IP me dice que tienen que estar todos los bits en 1 menos el último. ¿Se acuerdan de eso o no? Profe, me perdí. Más o menos. Sí, igual me perdí. Ya, mira. IP Yo de digo que repase todo eso de nuevo. Ya, la IP de red, la regla dice que la IP de red es toda la porción de 0, toda la porción de host en 0. ¿Ya? Y les voy a escribir el host en rojito para que se recuerden que es esta parte. ¿Ya? Toda la porción de host en 0. Esa es la IP de red. Entonces, en este caso, por ejemplo, significa que en vez de ese 0 yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque es la porción de host, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Que son los últimos 8 bits en la porción de host. O es la porción que le corresponde para poder asignar a los dispositivos. Entonces, toda la porción de host corresponde a 0. Ahora, después, si yo todos estos ceros los tengo que pasar a decimal, van a ser un único 0. La primera IP de host la regla dice que tiene que tener todos los bits en 0 a excepción del último. Todos los bits en 0 a excepción del último. Ya. En este caso, ¿por qué nos dio 0 acá? Porque todos los bits tendrían que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Espérate que esto tengo que colocarle comillas. 3, 4, 5, 6, 8. Ya. En el caso de aquí dice que todos los bits tienen que estar en 0 a excepción del último. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último tiene que estar en 1. Por eso entonces, si esto yo lo paso a decimal, este me queda en 1. ¿Ya? Por eso este queda en 0. Porque esto en binario y esto es en decimal. ¿Se entiende ahora esa parte? Después dice que la última IP de host. Entonces sería la última. La última IP de host, la regla dice que están todos los bits en todos los bits en 1 a excepción del último. Entonces, ¿qué me dice en realidad? Que están todos los bits en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a excepción del último. Entonces, esto me va a dar 254. Por eso que aquí, si se dan cuenta, es 254. No, no lo voy a pintar. Esto sería punto, punto. Ya, ¿se entiende ahora de dónde estoy sacando estos números? Y que son finalmente estos mismos números, ¿ya? La dirección de broadcast, el broadcast dice que están todos los bits en 1. Todos los bits de la porción de host en 1.
¿Ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que me da 255. Y la cantidad de hosts es lo que esta máscara me va a permitir. ¿Ya? La porción de host es fácil porque en este caso la porción de host es 2. ¿Ya? En realidad es 32 menos la máscara. ¿Ya? 32 menos la máscara. Y ese número es elevado, sí, es el exponente de base 2. Exponente de base 2 menos 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo tenemos 32 menos, en este caso sería 24. 32 menos 24, ¿cuánto da? 8, ¿cierto? Entonces aquí me dice que, y ahora este número que está aquí es el exponente base 2, por lo tanto voy a poner punto y coma, sería 2 elevado oh, no quiere salir el número. No me sale el signo elevado. Ya, elevado 8 da 256. Y dice que ese 256 tiene que ser restarle 2, menos 2, y eso finalmente me va a dar 254, que es la dirección que nosotros vamos a colocar acá. 254. Y el broadcast, como están todos en 1, viene a ser entonces esto que tenemos aquí, pero con 255. Ya, ahí lo hice paso a paso cada uno de ellos, ¿ya? Entonces aquí necesito ahora sus comentarios para revisarlo. Porque todavía no hacemos VLSM y ya la hora nos llegó. Paz, Jordan, Liani, Connie, ¿están ahí? Como Sí, que un profe. poco complicado. ¿Están Sí, es todos? un poco complicado. ¿Se acuerdan de esto, no? No, yo no Está me acuerdo. complicado que ni siquiera lo hice en el cuaderno. Le saqué screenshot mejor. ¿Ya? Entonces, esta parte ustedes tienen que revisarla para que la vayamos viendo, pum. Entonces, miren, les voy a esto. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, yo igual tengo que grabar ahora o sea, esta clase la voy a subir, ¿ya? Y aparte tenemos la clase 2 y la 3, que si no me equivoco revisábamos esto mismo, pero en detalle, uno a uno. Y les dejé un ejercicio, ¿ya? Entonces, revisémoslo, junten, vean el ejercicio, revisemos todos los detalles para que mañana, porque si no, por ejemplo, en comunicación inalámbrica estamos mucho mejor que acá porque es más conceptual. Entonces, si gustan, todas las dudas las resolvimos mañana y comunicación inalámbrica, dejamos esa clase, no es tan importante para la evaluación, así que no nos afectaría. Profe, yo creo que sí, mañana deberíamos repasar esto porque igual está medio complicado. Me parece Ya. eso. Ya, pero yo necesito de todos ustedes que vean el Me parece ejercicio igual. que les subí, ya, el ejercicio que hay que realizar, porque el ejercicio hoy día no es un packet tracer, sino que es un PDF que ustedes tienen que hacer el ejercicio en su cuaderno. ¿Ya? Entonces revisen el Classroom y vean cuál es el ejercicio que hay que realizar, porque como les digo, hoy día es distinto. ¿Ya? Y daríamos por cerrada la clase de hoy para poder revisar eso. Y porque entiendo también que ustedes tienen ahora la reunión y sé que muchos de ustedes le ayudan a sus papás también en la reunión. ¿Ya? Así que espérenme, déjenme pasar esto. Ya pasé la lista, la pasé automática, así que tengo la lista de todos los que están presentes. ¿Ya? Ya, pues entonces, como tarea, revisar el ejercicio de
revisar el ejercicio que subir el Classroom, intenten realizarlo y todas las dudas y consultas las resolvimos mañana y terminamos de ver esta parte. ¿Les parece? Y así Sí, profe. vamos avanzando, ¿ya? Sí, profe, me parece. Así que sería hasta mañana. Disfruten y revisen y ayuden a sus papás a conectarse a la reunión ahora de cuarto medio. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Cuídense Ahora me mucho. voy a llorar.